Hola chicos, bueno, ahora vamos a ver en este PPT primero cómo vamos a generar los grupos para hacer el proyecto de administración de recintos deportivos. Como les dije en el correo anterior y al que yo le envié hace poco a ustedes, decía lo siguiente, que este trabajo, este proyecto se puede hacer máximo 3 compañeros. Este se debe entregar en un formato informe con fecha 29 de noviembre y corresponde a la última nota, que vendría siendo la cuarta, ¿cierto? Y que ya con esa nota nosotros estaríamos cerrando el módulo. Por lo tanto, nos queda este PPT para resolver las dudas y también para construir paso a paso su proyecto. Yo sé que ustedes esto lo han ido avanzando también en proyecto integrado. Si no han tenido mucha clase con el profesor, bueno, ha sido por todo este tema. Pero yo ahora voy a ir construyendo paso a paso cómo tenemos que ir trabajando el proyecto y qué me deben entregar ustedes como informe. Entonces, lo principal que debe tener el proyecto es la portada, algo fundamental y que no puede estar ajeno es la portada. La descripción del proyecto, la justificación o fundamentación, los objetivos, tanto generales o específicos. También muchas veces se puede producir que uno hace el objetivo general, uno solo. Normalmente funciona con uno solo, no con dos. Así que, ojo ahí. Si tiene dos objetivos, bueno, hay que desglosarlo bastante menudito. Ya hay que ser bastante claro. Pero yo creo que hay que hacer un objetivo general y dos específicos. O 3 específicos o 4 específicos. Personas destinatarias, que van a ser los beneficiarios. La localización física o ámbito territorial, ¿ya? Las metas de la organización, las que se van a proponer, el calendario de trabajo y actividades, que es la carta CAM, los recursos necesarios, tanto humanos, materiales, tecnológicos y económicos, el FODA, el presupuesto, ¿cierto? Que es en sí lo que usted va a necesitar para hacer su proyecto, las conclusiones. Y dentro de las conclusiones es muy importante que usted, al final de su conclusión, diga, este proyecto es viable y o también es sostenible en el tiempo. O sea, proyecto viable, que tiene que ser aterrizado, que tiene que tener también una base, ¿cierto? Un poquito de fundamentación a que este proyecto va a ser sostenible como en el tiempo y como proyecto. Es muy importante que eso lo tenga claro. Y cuando haga, por ejemplo, el presupuesto para los recursos materiales, ojalá que sea lo más cercano a la realidad, ¿ya? Que en el fondo tiene que hacer cotizaciones y ojalá que estén muy cercanas a ello, a la realidad, no tan lejanas. Bien, esta es la estructura del proyecto y esto es lo que vamos a ir viendo paso a paso ahora. Por eso que este video es muy importante, chiquillos. Vamos entonces. Las partes del proyecto son, ¿cierto? La fundamentación o justificación, que es la razón de ser del origen de su proyecto. Se responde a lo siguiente: ¿por qué se quiere hacer? A ver, ¿por qué queremos hacer este proyecto? ¿Cuál va a ser el beneficio final para los beneficiarios, por ejemplo? ¿Cuál va a ser la base del por qué es necesario hacer este proyecto? Y justificarlo, el por qué. O sea, tiene que tener esa respuesta, el por qué es importante, ¿ya? Por otro lado tenemos los objetivos, que principalmente es el propósito de tu proyecto. Uno hace un proyecto con un fin, y yo siempre ocupo esta palabra, propósito. Yo respondo a lo siguiente: ¿para qué lo queremos hacer?
y obviamente ¿qué se quiere hacer? Respóndanse esta pregunta. Objetivos. ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Para qué? ¿Ya? Eso es muy importante. Y tener bastante claro el objetivo general y el objetivo específico. Luego tenemos las metas. A ver, cuando uno habla de metas, puede hablar de metas numéricas, metas de porcentaje, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que lo cuantifique. O sea, cuánto queremos mejorar, cuánto queremos lograr, qué queremos lograr también. Se responde al cuánto. ¿Ok? Luego tenemos la localización física o ubicación en el espacio. Recomendaciones para esto: googlear el lugar donde está físicamente el recinto deportivo o el futuro recinto deportivo y desglosar ahí un mapa con las calles principales o avenidas, metros, etc. Y responda a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde está ubicado? ¿Ya? Luego tenemos las actividades y tareas, principalmente métodos y técnicas. Y aquí respondemos al ¿cómo lo vamos a hacer? Principalmente si lo vemos desde el punto administrativo, desde la administración, responde a la palabra organización. ¿Cómo nos vamos a organizar? O sea, ¿cuáles van a ser las actividades? ¿Quiénes van a ser los que van a estar a cargo? Las tareas que vayamos a tener, etcétera, etcétera. Por el otro lado también tenemos el cronograma. ¿Cuándo se van a ejecutar los procesos de trabajo? Es ordenar, es estructurar el paso a paso para llegar al producto final. ¿Ok? El producto final, es tu proyecto, es tu producto, lo que tú vas a ofrecer, ¿ya? Y responde al cuándo, ¿no? En el tiempo. Luego tenemos los destinatarios o beneficiarios, que responde a quién va dirigido, a qué tipo de persona: niños, jóvenes, adultos mayores. ¿Ok? Vamos a tener que responder también a esa pregunta. Luego tenemos los recursos humanos. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes van a hacer cómo usted también aquí va a desglosar su organigrama de trabajo? Los profesionales que van a estar a cargo, los cargos que puedan tener también dentro de la organización. ¿Quiénes? Por otro lado tenemos los recursos materiales y recursos financieros. ¿Con qué se va a hacer? ¿Con qué materiales y con qué recursos? Por eso es importante saber el presupuesto, lo que se va a costear para el proyecto, lo que se necesita como presupuesto final o como gasto para poder invertir, ¿cierto?, en eso. Bien, eso es más o menos un poquito de ayuda para ir complementando. Pero ahora lo vamos a ir desglosando a cada uno. ¿Qué tiene que tener el proyecto, chiquillo? La portada. En la portada, en la tarjeta principal, ¿cierto?, de presentación, es importante cuidar su estética y debe ser clara y ligera. Siempre debe incluir al menos estos elementos. Miren, nombre del proyecto, las fechas de realización, el nombre de la organización, las instituciones que lo promueven, datos de contacto, por ejemplo, mail, fono, Instagram, no sé, ¿cierto?, lo que pueda tener usted, y cualquier otra cosa breve de información necesaria. ¿Okay? Por eso es importante la portada. A lo mejor también con un eslogan, ¿cierto?, o con una imagen a lo que tú más o menos te vas a enfocar. ¿Okay? Por eso es importante tener una portada que sea llamativa, atractiva, ¿cierto?, y que te invite a saber lo que se va a hacer. ¿Okay? Ya con una portada bien definida, chiquillos, usted ya tiene algo muy, muy importante. La descripción. Normalmente se habla del resumen ejecutivo. Y dentro del resumen ejecutivo vamos a encontrar una serie de acciones: descripción, beneficiario, objetivo, cronograma, etcétera, etcétera, recursos, etcétera. Yo a ustedes les pido la descripción. Y en la descripción usted debe señalar el nombre,
lo que hacemos, el por qué lo hacemos, cuáles son nuestras actividades que vamos a ofrecer, así como también otros datos que sean importantes, como el tiempo de funcionamiento, cuántos somos, cuántos representamos, historia de la organización, si es que lo hubiera, proyectos anteriores, ¿ok? Hasta documentos sobre publicaciones, noticias de prensa. Indicar que hay disposición de implicación en el proyecto a través de indicadores como recursos que se derivan de recursos humanos, materiales, económicos. Es importante que en el proyecto se describa también un poquito lo que usted va a pretender hacer. ¿Ya? Desglosar un poquito lo que va usted a hacer, lo que va a ofrecer, con información clave. Lugar, nombre del proyecto, a quién va dirigido, una pequeña descripción que sea breve, concisa y clara. No se llene más. Y no haga, por favor, un poema de la cuestión. Solamente describir lo relevante de esto. ¿Ok? Somos una organización que promovemos el deporte y la actividad física a través de gimnasios que están interrelacionados con otros sucursales que imparten diferentes tipos de programas, talleres, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Pero que estén interrelacionados en algo acotado y breve. ¿Ok? Esto es fundamental. La fundamentación, chiquillo. O sea, aquí radica mucho parte de tu nota. Con eso te lo digo todo. Que consiste en identificar el problema que se quiere resolver o necesidad que se espera satisfacer, situación que se espera modificar u oportunidad de negocio, detectada según sea el ámbito u objetivo del proyecto, aportando datos tales como la realidad social, cultural del lugar, dónde se va a desarrollar el proyecto, características socioeconómicas de los destinatarios, estudios de población, si es que lo hubiera. También es necesario justificar la necesidad del proyecto, así como las razones que han llevado a su planteamiento, los marcos teóricos. Por favor, marcos teóricos. No solamente publicar de la página web. No, tiene que haber algo más investigativo, específico de la especialidad o disciplina que involucra el proyecto, científico y vinculado. Y aquí, por eso que es importante leer cada punto de su fundamentación. ¿Por qué? Porque cuando usted a lo más puede decir, ¿sabe, profesor? Yo hice un marco teórico y puse que dentro de la fundamentación la población en Chile es cada vez más sedentaria. Listo, pero eso no me quiere decir nada si no va también relacionado con lo que tú vas a hacer. La fundamentación tiene que ir bastante clara porque eso tiene que ver también con los objetivos de tu proyecto que después yo voy a analizar. Si usted va a fundamentar, por favor, no haga 5 páginas de fundamentación. Basta con esto, chicos. Fundamentar breve también y que sea conciso y con datos que sean de verdad, ¿ya? Y no se vaya para otro lado. ¿Ok? Usted sea claro en su proyecto de administración del recinto, ¿ya? Porque recuerden, esto no es proyecto integrado, esto es administración de un recinto deportivo. Por lo tanto, el abanico de posibilidades son muchas, hasta la creación de un lugar, como por ejemplo, al mejoramiento de un recinto. O sea, aquí nos tenemos que poner también en el supuesto, ¿ah? Porque no todos piensan que yo solamente tengo que arrendar un lugar. No, usted puede tomar la idea de un lugar, de un recinto ficticio y empezar a jugar con ello. Ahora, si usted también ya consideró un recinto o una organización que le gustaría hacer un proyecto de administración de un recinto para ese lugar, tómelo también. O sea, el abanico de posibilidades, chiquillos, importante. ¿Qué quiero ver? Que ustedes detecten necesidades, oportunidades de negocio que ustedes puedan ofrecer. Los objetivos es el elemento fundamental de un proyecto, indicando el destino de este, lo que se espera conseguir con él. Una buena formulación de los objetivos, tanto de los generales como de los específicos, facilita enormemente la realización del proyecto.
y denota un trabajo bien hecho en la elaboración de este. ¿Por qué es importante el objetivo general? Porque es el propósito central del proyecto. Es importante que sea claro y conciso. Primero, ¿qué va a desarrollar usted? ¿A quién va dirigido? ¿Y dónde lo va a realizar? No se den tanta vuelta. No puede un objetivo general ser de una hoja. No. Basta 3 líneas, 2 líneas bien acotadas para que sea claro. Y no darse tanta vuelta. Porque es el propósito central del proyecto. A mí me hubiese gustado también que hubiésemos tenido clase. Porque de ahí también saltan las dudas de este concepto. Pero es importante, ustedes ya han trabajado esto. Pero ojalá este video les pueda ayudar en ese sentido, chiquillos. Tratando de la mejor manera para que ustedes lo entiendan. ¿Qué son los objetivos específicos? Normalmente se ocupan 3 a 4 objetivos, no más allá. ¿Ya? No es necesario que tengan 20 objetivos específicos, no. Entre 3 a 4 como máximo. ¿Y qué son los objetivos específicos? Son especificaciones o pasos que hay que dar para alcanzar a consolidar el objetivo general. Mira. Por lo tanto, si tú tienes los objetivos específicos, tienen que estar bastante relacionados con tu objetivo general. No pueden estar distantes, tienen que estar relacionados a ello. ¿Ok? Y aquí la cosa se pone distinta, más fácil. Personas destinatarias son las personas o organizaciones que están favorecidas por los efectos producidos por la realización del proyecto. Como norma general se señalan 2 grupos de beneficiarios. Y aquí, ojo, cuando hablamos de los beneficiarios directos y los beneficiarios indirectos. Los beneficiarios directos son los que reciben directamente los efectos de la acción del proyecto. Ejemplo, niños, niñas de entre 6 a 12 años del Colegio La Cruz. Ahí puse un ejemplo. ¿Ya? ¿Quiénes son los beneficiarios indirectos? Los que reciben de forma indirecta los efectos de la acción del proyecto. Padres y apoderados de niños y niñas del Colegio La Cruz. ¿Bien? Algo tan simple, pero si usted quiere abarcar a más personas, adultos mayores, jóvenes, niños, tienes que abarcar dentro de los directos a ese grupo de personas. Normalmente, ¿qué características se dan? El sexo o el género, la edad, situación económica, no, la situación económica no, solamente como eso es como más prioridad. También, si pertenece a alguna población o a alguna organización, también, que sea bastante claro en ese sentido en los directos, ¿ya? Localización física o ámbito territorial. Esto es importante que también esté dentro del proyecto. La localización física hace referencia al lugar concreto donde se desarrolla el proyecto. ¿Ok? El ámbito territorial, el área geográfica que abarca el espacio o espacio donde se va a realizar el conjunto del proyecto y las actividades incluidas en él, indicando los que pueden estar directamente relacionados con el proyecto. Por ejemplo, la ciudad, el barrio, las calles, como los lugares donde se realizan las actividades. Se realizarán las actividades. Otra cosa que podemos agregar acá es la población flotante, ¿ya? De la comuna, por ejemplo. El grupo de personas al cual usted va a abarcar, por ejemplo, si va a abarcar solamente adultos mayores en su proyecto, la cantidad de personas adultos mayores de la comuna o del sector. Pero para eso hay que investigar, hay que buscar alguna fuente de internet. Por ejemplo, datos de estadísticos que puedan ir relacionados con eso, ¿ok? Pero principalmente a mí me interesa dónde está la localización física y el área geográfica, los puntos referenciales también, o los metros cercanos, o las micros cercanas, etcétera, etcétera. Las metas, esto es muy importante, chiquillos, las metas.
un proyecto no puede no tener las metas. ¿Por qué razón? Porque si tú haces un proyecto, tienes que hacer referencia al factor de cómo tú también vas a lograr esas metas. Las metas hacen referencia al valor cuánto. Llegan a ser un factor porcentual o numérico para dar una solución a un problema, para que los objetivos sean medibles. Las metas van relacionadas también con los objetivos. Sí, van muy relacionados. Las metas deben ser realistas, acotadas y claras. ¿Ok? Un ejemplo. Para el año 2020 aumentaremos un 20% la matrícula de alumnos en el gimnasio mediante nuevos planes y promociones. Mira, pero esto es un dato, es una información, o sea, usted tiene que ajustar las metas. Normalmente uno planifica metas de 1 a 3 años, ¿ya? Si tú quieres agregar más años, bueno, ahí tienes que hacer más estudios, pero normalmente hay que funcionar al corto plazo, no tanto al largo plazo. Hoy en día las organizaciones, tanto deportivas, ya no piensan en el largo plazo, piensan en el hoy, en lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, esto que nos está sucediendo a nosotros tiene también directa relación con el mundo deportivo. A nosotros como país nos ha afectado, y ha afectado mucho, ¿ok? Por lo tanto, los problemas sociales, los problemas de economía de un país pueden también afectar tus metas. Por lo tanto, es importante también dar a conocer un poquito de esta relación que hay entre metas y los objetivos, ¿ya? Para que sean alcanzados. Calendario de trabajo y actividades cartadas. Es uno de los aspectos que determina el éxito o el fracaso de un buen proyecto. Tener definidos los objetivos de manera clara y precisa. Hay que contar con los recursos y apoyos necesarios para su consecución. No sirve de nada si no hay una planificación. Y aquí hay algo que vimos en la primera parte de la materia. Si uno no planifica, chiquillo, su proyecto no va a perdurar en el tiempo y su proyecto no va a ser viable. Hay que planificar, como todo. Planificación de la duración de cada una de las fases del proyecto. Solo si se puede saber si los plazos se están cumpliendo, las modificaciones que se deben realizar. Normalmente es importante presentarlo gráficamente para que se puedan visualizar de manera rápida, fácil, los tiempos de ejecución. A ver, esto es un ejemplo nomás, chiquillos, pero sí es importante diagnosticar el tiempo del proyecto. Esto es una manera. Usted puede pensar que su proyecto de trabajo para que sea realizado desde un inicio a un final puede durar 6 meses. Por lo tanto, usted puede planificar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Perdón, chicos, 6 meses. Qué importante que se sepa. Y aquí las palabras pueden variar, pero es importante que vayamos buscando acá, mira. Redacción del proyecto. ¿Cuándo vamos a redactar el proyecto? ¿En este periodo o en este mes? Cotización de materiales. ¿Por qué es importante cotizar los materiales antes y no después de la entrega del presupuesto? Porque tú tienes que tener eso bastante claro, po. Antes tienes que hacer la cotización, no después. ¿Ya? Diseño de los servicios que vaya a ofrecer, o sea, haciendo el programa, el merchandising, no sé, el plan de marketing, ¿cierto? Todo eso se hace antes. No podías hacerlo después que te pasen el presupuesto, el capital. No, antes de un proyecto tienes que hacer estas cosas. Presentación del proyecto, ¿a quién tiene que ir dirigido? ¿Ya? Compra de materiales, mira. Promoción de los servicios, o sea, ya, te pasaron el presupuesto, el capital, empezaste a comprar, generaste la promoción de los servicios. Evaluación de los procesos. Es importante hacer el seguimiento. Recuerden, 4 pilares de la administración: planeación, organización, dirección y control. Hay que evaluar los procesos constantemente y hay que evaluar los resultados. También otra idea que es súper importante, evaluar los resultados.
Y por otro lado, control de calidad. ¿Y quién genera muchas veces ese control de calidad? Bueno, hay un área muy importante. Y también la persona, cuando hace encuesta, si los resultados han sido positivos, lo da la gente. Y también la empresa que hace su FODA, por ejemplo, se da cuenta de esto también, si lo que están ofreciendo ha sido positivo o no ha sido positivo. Por eso es importante enfatizar las fases de su proyecto. Cuando se inicia el inicio del proyecto, la redacción, el diseño, la cotización, la presentación del proyecto, la compra de materiales, la ejecución de los programas, la prestación de los servicios, la evaluación de los procesos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Usted también tiene que ser autodidacta en estos, chiquillos, así que ojo con eso. Recursos humanos, personas que requieren y participación en el proyecto, o sea, las personas que participan dentro del proyecto. Es importante también calificar al profesional y al personal que deben tener. Ojo, yo le hice un trabajo donde ustedes tenían que generar dentro de su organigrama no las características, sino que los cargos y funciones. ¿Es importante que tenga los cargos y funciones en recursos humanos? Sí, es importante. ¿Cuál es el cargo del profesor? ¿Cuáles son las funciones de un profesor? Velar por los servicios clase a clase, cumplir con las expectativas que requiere la organización. Perfecto. Por lo tanto, es súper importante también hacer el cargo y también la función que tiene esta persona. Dice, calificación profesional y personal que deben tener, las funciones que van a realizar y los momentos en los que van a realizar dichas funciones. Es necesario realizar un organigrama funcional. Mira, te estoy pidiendo organigrama, ojo, piojo. Y la distribución de las cargas de trabajo, las remuneraciones, si las hubiera, y la formación necesaria. Profesor, ¿es necesario que yo tenga que colocar el presupuesto de cuánto le voy a pagar a un profesional? Sí, tiene que colocar los gastos. O sea, tiene que poner cuánto le va a pagar al profesional. Es súper importante eso para después hacer su presupuesto final. Así que tiene que anotarlo por ahí. Recursos, material e infraestructura. Son los requerimientos de los materiales para la ejecución del proyecto. Herramientas, equipamiento, equipos informáticos, tecnológicos, vehículos, edificaciones. Con cotizaciones si es necesario. Ojo. Tienes que hacer cuadritos, como los trabajos que yo les di. Por algo hice esos trabajos. Para que usted en el fondo desglose después el presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? Es la proyección de los ingresos, los gastos y los costos vinculados al proyecto. Para ello es importante realizar dos cosas. Por un lado, presentar un buen presupuesto y por otro, realizar un calendario financiero que permita saber oportunidad de ingreso y egreso, que permita adecuarlo a la demanda del proyecto en cada una de las fases. Ya, y aquí le estoy entregando a ustedes un dato que les va a servir también para su proyecto integrado cuando usted tenga que dar su examen para poder titularse. Porque normalmente a usted le hacen simular una acción de ingresos y egresos y los gastos que vas a tener para que te permita a ti, detectar, ¿cierto? ¿Cuánto te va a costar a ti el proyecto? Y hacer un simulacro, si me conviene o no me conviene. Porque si te das cuenta, yo al final te estoy pidiendo que tienes que generar, tienes que generar una conclusión. Si es viable o sostenible el proyecto. ¿Por qué tiene directa relación con el presupuesto entonces? Porque el presupuesto va a permitir a usted saber a través de esta información, de hacer un calendario de ingreso y egreso, saber si lo que usted invirtió va a tener retorno después para generar también sus propias utilidades en el tiempo. Por lo tanto,
¿Me convendrá a mí hacer este proyecto en el tiempo? ¿Sí o no? Es muy importante que eso usted también lo analice, ¿ya? Así que un buen presupuesto de identificar todos los gastos y los ingresos e incorporarlos para buscar una relación equilibrada entre ellos. Recursos humanos, recursos materiales, recursos monetarios, ¿cierto? Que son los gastos de conceptos de ayuda, becas, etcétera, que vayamos a conceder a los colectivos con los que trabajemos. Colectivos estamos hablando de personas. Y los gastos indirectos, gastos de gestión como asesoría, si es que las hubiera, chiquillos. Pero principalmente es eso, ¿ya? Si hay duda o consulta, bueno, me faltaría mandarle presupuesto y con eso estaríamos con la materia. ¿Ok, chiquillos? Así que por este lado ya mandé las fases del proyecto.